Gracias, Teodoro Rentería. Amigas y amigos de Irradia, muy buenos días. Recordarás, Teodoro, que en las épocas del maximato del PRI eran pocos los gobernadores que se salvaban de los regaños y de las llamadas de atención. En las épocas en que todo el poder estaba centralizado y súper concentrado en el Ejecutivo Federal. Ya se ha hablado mucho que volvimos a esos tiempos y actualmente, desde la presidencia de la República, si bien en el micrófono de las mañaneras nunca se va a llamar la atención a ningún gobernador, pues desde Palacio Nacional han encontrado los mecanismos y los canales, pues para mandarle decir a los gobernadores, a las gobernadoras y los gobernadores, principalmente del llamado movimiento morenista de la Cuarta Transformación, cuando algo no está siendo bien observado. Desde que el priato dejó de ser observador y empezó a perder fuerza, prácticamente en Morelos se hizo lo que quisieron los gobernadores, hicieron una bacanal y una pachanga. Cuando llegó a su clímax con Graco Ramírez, el peor de todos los defraudadores del Estado y saqueadores del Estado de Morelos. Pero bien, ahora que se ha vuelto a esa disciplina institucional que ha instaurado principalmente Claudia Sheinbaum, nos encontramos en las redes sociales que no sé decir si periodista, pero sí la comentarista ahora, que tenía a cargo una sección que se llama ¿Quién es quién en las mentiras? Recordarán todos los miércoles de las mañaneras de López Obrador. Me refiero a Elizabeth Vilchis, Liz Vilchis, y que ahora está sentada en un escritorio frente a las cámaras de este portal que se llama SDP Noticias, que empezó llamándose Sendero del Peje, SDP Noticias, que dirige Federico Arriola. Pero Liz Vilchis, la verdad es que no le podemos creer que ya esté cortada la relación laboral que tenía con Jesús Ramírez, el vocero presidencial de López Obrador, y que permanece en Palacio Nacional como coordinador de asesores de la presidenta de la República. Y esta señora Liz Vilchis ayer estaba pronunciando un editorial durísimo, pero durísimo contra los poderes del Estado de Morelos, principalmente contra el poder ejecutivo de la gobernadora Margarita González Arabia y contra el poder legislativo y los 10 diputados de Morena. Y ahí le toca, por supuesto, su rebanón a Rafa Reyes. El caso es que la crítica de ese editorial es brutal, porque cuestiona Liz Vilchis que los diputados del Congreso aprobaron unánimemente 2 presupuestos, pero que a cambio se les dieron ciertas prerrogativas que incluye la colocación de familiares de diputados en posiciones clave, así como el control financiero del poder judicial, más aparte de su autogobierno que ya tienen en los presupuestos del Poder Legislativo, más aparte colocación de familiares en otros tribunales, la ampliación de 20 a 30 diputados, que por cierto ya tiró la Suprema Corte también, y una reforma donde pretendían quedarse hasta 12 años consecutivos en el cargo, en un contrasentido total, pero total a lo que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, que es reducir diputados y que no haya reelecciones. Yo no sé qué les pasó, pero en Morelos de plano decidieron irse o creyeron que seguían viviendo en la época de Graco Ramírez, donde era un feudo ajeno a la federación. Y así se los hace saber la comentarista, que repito, todavía hasta hace unos meses era funcionaria, un año era funcionaria de Palacio Nacional. Y no podemos creer que ya esté emancipada de Jesús Ramírez, y evidentemente está mandando un mensaje que si yo estuviera en Casa Morelos estaría preocupado, porque no solamente es el mensaje, sino el mensajero, quién te lo está diciendo y qué es lo que les están diciendo. Al final los remata que, pues también que el gabinete de la gobernadora no esté identificado con gente, pues del movimiento, como dice esta señora Liz Vilchis, y que además hay
incrustaciones dice, del periodo neoliberal. Y lo peor de todo, acaba señalando a los diputados del Congreso, a los 10 diputados morenistas, incluyendo a Rafa Reyes, de que pues no son de cepa morenista y que están actuando por intereses mezquinos y propios y que aprueban todo lo que la gobernadora manda, pero con una negociación, como le llaman, de chanchullos. E incluso puso el video del presidente López Obrador cuando acusaba al exsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, de que daba prebendas a cambio de que le aprobaran los presupuestos, que incluyen, por cierto, para Morelos, una cascada de impuestos. Es durísimo el señalamiento. Digo, yo no lo tomaría a la ligera, ni decir, no, pero es que ella ya no es perteneciente a la estructura gubernamental y es ahora una periodista independiente. Perdón, pero no nos vamos a chupar ninguno de los 20 dedos. Es imposible. Y que además acabó rematando que hay traiciones al movimiento de la Cuarta Transformación, porque se está actuando en contrasentido a lo que tiene planeada y en el discurso oficial de la presidenta de la República. Eso de recibir canonjías, impuestos, intercambios por aprobar el presupuesto de impuestos más impuestos más impuestos y además quedarse hasta 12 años. Creo que ya todo esto se los va a tumbar la corte. Entonces hay dos mensajes muy fuertes. El que hace esta vocera de un canal que no es el oficial de la mañanera, pero que se ha dedicado en los últimos meses precisamente a eso, a hacerle sus señalamientos y darle sus buenos jalones de orejas a los gobernadores, principalmente de Morena, y a ver quién se atreve a rebatirla. Lo lee tan mal su editorial, pero tan mal, como lo hacía en las mañaneras, pues porque obviamente ella no lo redacta. ¿Sí? Hay que leer los mensajes, pero también hay que identificar a los mensajeros. Y ya les han puesto un buen jalón de orejas y yo creo que es momento de reflexionar también. Qué bueno que de cierta manera ya hay supervisión de lo que ocurre en Morelos, porque por tantos años los gobernadores hacían lo que se les daba la gana. Y no puede ser que estos diputados del Congreso local, pues sí te aprueba el presupuesto, gobernadora, pero nos vas a dar 12 años de poder. A ver, espérate tantito, ¿dónde se ha visto eso? Teodoro, hay que leer entre líneas y que escuche quien tenga que escuchar. Mi comentario.